Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presenta La Clase Universal con Pedro Morales Pequeño. Soy José Pedro Morales Pequeño para servirle. Estamos en la Clase Universal. Los invito a que nos sigan en todas las redes de la plataforma del Diario de Coahuila. El día de hoy vamos a tratar un tema tan interesante que es una dimensión del desarrollo sostenible. Se llama la dimensión económica. ¿Qué quiere decir dimensión económica? Ustedes recuerdan que hemos visto que el desarrollo sostenible tiene 4 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos nosotros a hacer que se desarrolle una estructura, en este caso es una fisiología, tenemos que tomar en cuenta lo que es directamente el aspecto económico. Pero el económico significa lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros estamos en una ciudad, en un ambiente, nosotros tenemos el principio de lo que es el derecho público. ¿Qué es el derecho público en economía ambiental, en economía sostenible? El derecho público significa que todo aquello en el cual la sociedad se desenvuelve es de todos. Y es donde yo en lo personal pienso que algunas normas que están en la propia legislación chocan exactamente con este principio. Por ejemplo, yo estoy en la plaza de armas de cualquier ciudad o en un lugar como un estadio que es público. Ahí es donde yo debo de cuidar a todos los demás, porque es una propiedad pública. Por ejemplo, no debo de generar tóxicos. Por ejemplo, no debo de generar daños. Esa es la propiedad pública, que es para mí inclusive, es de todos. Otro punto de vista en la economía sostenible, en la economía ambiental, viene a ser la propiedad privada. ¿Qué significa? Que es algo que es de cada individuo, que es de cada persona, y consecuentemente no tengo derecho yo a accesar a las características y al interior de lo que es esa propiedad. Por ejemplo, yo tengo un terreno, o tengo una habitación, o tengo un automóvil. Esa es una propiedad privada. No hay por qué tener acceso a ella sin el permiso de quien es propietario. Eso es lo que es exclusivo. Pero ahí viene un gran término tan interesante, que es el que yo observo que tenemos que analizar desde el punto de vista tanto legislativo, normativo y también de la práctica. ¿Cómo se llama? Se llama externalidades. ¿Qué significa una externalidad? Hay externalidades e internalidades. ¿Qué es una externalidad? Vamos a pensar que yo estoy en una empresa, o vamos a pensar que yo estoy en un comercio, o vamos a pensar que yo estoy en un ambiente en donde estoy generando un producto determinado, y ese producto determinado está generando una serie de residuales, una serie de sustancias, o por ejemplo, o de emisiones también al aire, como puede ser el ruido, las malas vibraciones, los malos olores, y eso está generando un daño a otras personas y a otras propiedades. Yo me he fijado mucho que en algunos lugares existen sistemas de producción, por ejemplo, en una empresa, que ahí sí realmente tienden a cuidarla. Pero es increíble, donde cuidamos menos la producción de lo que estamos haciendo es en los ambientes cerrados, es en los ambientes, por ejemplo, en algunos lugares del mundo, quizá, o en Latinoamérica, quizá, o Coahuila, quizá, nos damos cuenta de que hay alguna actividad propia de los habitantes de ese sitio. Y nos damos cuenta que hay emisiones, por ejemplo, de sonidos, de ruidos, de residuales, de malas actividades. Esas son externalidades negativas. ¿Y qué debo de hacer con ellas yo realmente? Lo que debo en economía ambiental, en economía sostenible, es optimizar eso y realmente internalizarlo.
Quiere decir que si yo produzco algo y eso que produzco hay una serie de insumos y hay otra serie de salidas y también de producto, lo que yo debo de hacer realmente es internalizarlos. Quiere decir que yo me haga responsable de ellos. Yo lo veo en algunos lugares donde, por ejemplo, un autobús, un transporte urbano, va emitiendo, por ejemplo, contaminantes y va al aire. Entonces está generando externalidades, está generando daños en la producción del servicio que está otorgando. Un restaurante que está generando un producto y está generando una serie de producciones diversas, pero también puede estar generando emisiones tanto fluidas como también sólidas al ambiente y están provocando un daño a los vecinos, un daño a la ciudad, un daño a los lugares donde ese residual es tratado. Ahí viene un caso muy concreto de cómo debemos internalizar todo aquello que nosotros hagamos en donde estemos, en educación, en la empresa, en la casa, en nuestro ambiente cotidiano. Todo aquello que producimos debe tener un grado alto de responsabilidad. Eso es una economía ambiental de internalización de lo que yo genero. Ahí va otro ejemplo de economía que es una economía ambiental. El generar el paisaje que yo quiero tener en la actualidad y cuidarlo. Vamos a imaginarnos Saltillo, les decía a unas personas, y vamos a imaginarnos a Monterrey, o vamos a imaginarnos a El Salvador. Vamos a pensar que yo ahí, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es simple y sencillamente una actividad. Y en esta actividad que estoy yo realizando, yo debo de comprometerme a que todo aquello que está debe estar bajo mi custodia y bajo mi responsabilidad. Y les decía, a ver, hagan este ejemplo. Imagínense a su ciudad sin agua un día. Ahí está un ambiente. Imagínense a su lugar donde viven sin árboles. Imagínense al lugar donde vive, si tiene sierras o montañas, imagínense ahí ese modelo. ¿Qué le parece? Bueno, ahí está una forma también de hablar de cómo optimizar los recursos que tenemos y lo que hacemos y lo que utilizamos para producir algo. Por esto, estos ambientes son parte de una economía ambiental, de una economía sostenible que nosotros le llamamos la economía circular. ¿Qué significa? Que todo aquello que utilicemos debemos de tener proyectos simultáneos para generar un uso, un reuso de ese material. Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, en este tiempo en México, el otoño, hay tiradero por ejemplo, de hojas. ¿Qué debo de hacer con ellas? ¿Tirarlas? No. Es utilizarlas. Es utilizarlas para enriquecer el propio suelo, para generar un abono al suelo. Entonces ahí son recicladas esas hojas y van a enriquecer el suelo y consecuentemente va a servir como una estructura nutricional para el vegetal. Igualito sucede con el agua, igual sucede con el aire, igual sucede con cualquier material que utilicemos. Si ya lo usamos, hay que reusarlo. Después, ahí va, reciclarlo. Y repito, hay que volverlo a reutilizar a través de procesos de una reingeniería propia de cada hogar, de cada sitio y de cada persona. Soy José Pedro Morales Pequeño y les vuelvo a invitar a que nos sigan en nuestras redes de El Diario de Coahuila. La clase universal con Pedro Morales Pequeño. Una producción de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila. Grupo Multimedia El Diario de Coahuila presentó